este, con nuestro profesor, socio y grandísimo amigo Juan Ignacio Merino Espuelas, que nos está acompañando y a quien le agradezco muchísimo que nos haga favor de acompañarnos desde Madrid, España, en directo, para platicarnos un poquito acerca de finanzas y mercados y estos nuevos retos que precisamente a los que me estaba refiriendo hace unos momentos. Voy a permitirme hacer una breve semblanza aunque yo sé que no le gustan mucho las presentaciones, ¿verdad? No, no, la verdad que no. Simplemente yo les platicaría que tiene 21 años de experiencia en el sector financiero, tiene más de 18 años educando y formando en universidades y escuelas de negocios, las más prestigiadas de Madrid, en temas sobre todo relacionados con análisis y portafolios de inversión. Él estudió en la Universidad de Valladolid, la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, y tiene cursos de doctorado también en Economía Aplicada. Actualmente Juan es un analista senior del Data Team de Santander en Madrid, España, y además tenemos el gusto de que sea nuestro enlace con el Instituto de Estudios Bursátiles, dado que nuestra maestría en finanzas tiene un convenio establecido con IEB, lo cual permite eh, a nuestros estudiantes tener doble titulación. Y pues con Juan tenemos mucha relación porque él es nuestro enlace en cuanto a las materias que el IEB nos hace favor de impartir en esta maestría en finanzas con profesores extranjeros. Este, pues no habiendo más, Juan, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Muchísimas Mauricio. gracias por estar aquí y el micrófono es todo tuyo. Un placer hablar con vosotros como siempre, ¿no? Vale, pues bueno, me propusieron hace tiempo, ¿no, Mauricio, que comentara con vosotros o que comentáramos entre todos un poquito, que recopiláramos un poquito la situación en la que estamos y un poquito el nuevo cambio de visión que hemos tenido desde de un tiempo atrás, ¿no? Desde hace, va a ser un año prácticamente, ¿no? Cuando prácticamente realmente nos cambió las vidas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España fue, creo recordar, el 10 de marzo, cuando fue un antes y un después, cuando ya, a pesar de que se oía movimientos de acuerdo en cuanto a esta pandemia que nos ha afectado a todos, evidentemente, bueno, iba a cambiar todo lo que es el espectro y todo lo que es el panorama internacional, ¿no? Y en todos los ámbitos, en todos los sectores, en todos los mercados, ¿de acuerdo? Afectando a la economía. Bueno, me gusta mucho esta foto y de hecho también la tengo detrás porque es la es la actitud, ¿de acuerdo? Es la actitud que se debe tener. A veces me dicen, "Oye, es un poco pasiva, ¿no? Eso de mirar y no actuar, ¿no? Pero sí que conviene, ¿de acuerdo? Que nosotros siempre nos sentemos delante de la información, que la veamos, que sepamos, ¿de acuerdo? Que la fuente es correcta y que nosotros analicemos esa información y extraigamos, ¿de acuerdo? Lo que necesitemos o el resumen que nosotros queramos, ¿no? Entonces, esa actitud de ver un mercado, esa actitud de reflexión, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy importante a día de hoy, porque, bueno, muchos de vosotros quizás, ¿de acuerdo? Vayáis a comenzar el mundo laboral, muchos de vosotros estáis ya trabajando, muchos de vosotros os encontráis de acuerdo, quizás, o os podéis encontrar al final de vuestra vida laboral, pero la vida nos ha cambiado a todos, nos ha cambiado los enfoques y lo que antes de dar un paso en qué estudiar o qué hacer o dónde trabajar, ¿de acuerdo? Deberíamos sacar la cabeza o ponernos como este hombre de espaldas, mirando a las cosas, mirando los nuevos retos que hay, mirando las nuevas ideas que hay, a ver si soy capaz yo de subirme a una de ellas o soy capaz, de acuerdo, de enfrentarme a ella, ¿no? Tengo muchas cosas que contaros o me gustaría contaros muchas cosas, ¿no? Pero mi idea es, de acuerdo, estar 30 35 minutos hablando un poquito, exponiéndoos algunas ideas, ¿de acuerdo? Que os hagan pensar, que os hagan reflexionar y a cambio, de acuerdo, evidentemente me encantaría que me propusieras las vuestras porque en el fondo la manera de trabajar
que siempre tenemos con Mauricio, que siempre tenemos con vosotros, es la de, evidentemente, de compartir cosas, tanto por mi parte como por vuestra parte, y todas las inquietudes intentar resolverlas, ¿no? Eh, la primera de las ideas importantes que tenemos que ver, ¿de acuerdo?, es la triple problemática que ha tenido la crisis en la que nos estamos inmersos, ¿no? Todas las crisis anteriores hablaban de problemas económicos, hablaban de problemas financieros, pero hemos tenido aquí una tercera pata, ¿no?, que es un problema sanitario. Y es curioso porque este problema sanitario ha sido mucho más importante, o está siendo mucho más importante, ¿de acuerdo? Incluso está relevando a un segundo o tercer término a los problemas económicos y financieros que hay. Es cierto, de acuerdo, que después del choque cultural y del choque físico que supone el enfrentarse a algo que no nos hemos enfrentado nunca y de manera global, todo se para, pero llega un momento en el cual todo debe activarse, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos que esta crisis, a diferencia de otras, ¿de acuerdo?, tiene la llave principal del problema sanitario, como todos sabéis, y que realmente ahora mismo es la que está quizás marcando un poquito los tiempos de salida, ¿no?, los tiempos de salida con el resto de cosas, ¿no? Veremos que hay diferentes velocidades en los diferentes países, en las diferentes geografías, en los diferentes sectores, ¿no? Y es muy importante, ha afectado a casi todo el mundo de la misma manera, ¿de acuerdo? Pero es cierto que hay países en los cuales, sin estar preparados, ¿de acuerdo?, lo han recibido de una manera un poquito más óptima, ¿no? Entonces, vamos a analizar, y también desde un punto positivo, no quiero bastante negatividad, me imagino que tendréis todos desde casa, muchos sin salir, muchos viendo todos los días las noticias de los telediarios. No os quiero transmitir un mensaje, sino simplemente poner encima de la mesa las oportunidades que hay, los retos que hay, ¿de acuerdo?, y las ideas interesantes que puede haber, ¿no? Bueno, lo primero que marca la velocidad de las economías, porque esto es automático, ¿no?, y esto se ha producido en los mercados, y esto se ha producido, la reacción de los mercados es muy sencilla, y ya lo veremos un poquito más adelante. Nada más que se empezaron la vacuna, ¿de acuerdo?, todo lo que había tenido un comportamiento nefasto volvió a empezar a tener un comportamiento un poquito más aceptable. En general, hablamos de muchos sectores, ¿no? Dejando a un lado los sectores tecnológicos, ¿de acuerdo?, que tienen una vida y un movimiento diferente, ¿no? Entonces, lo de la vacunación generalizada, que aquí en Europa se habla mucho, se habla que a partir de un 60 o un 70% de la población adulta se haya vacunado, ¿vale? Es cuando quizás nos podemos parar a pensar cosas o empezar a crecer de una manera fuerte o intentar pisar el acelerador de crecimiento, ¿no? Entonces aquí ya nos encontramos con un primer problema. Veis, hay diferentes colores, como, de acuerdo, pues como Estados Unidos, parte de Estados Unidos, bastante parte de Europa, a finales de 2021 intentan o van a intentar alcanzar ese nivel, ¿no? Y como otros países, de acuerdo, incluido el vuestro en parte, de acuerdo, bueno, en este caso vemos velocidades totalmente diferentes, de acuerdo, que pueden ayudar o no, de acuerdo, incluso hay países que pueden llegar hasta el año 2023, estamos hablando. Entonces, todo eso, de acuerdo, es un tren que va a pasar delante de nosotros, y quizás, de acuerdo, los países deban estar, las geografías deben estar preparados para intentar acelerar lo máximo posible, dentro de las posibilidades de cada uno, evidentemente, para intentar que cuando las cosas hayan pasado, volver a recuperar al menos los niveles que se tenían, y, como no, enfocar el futuro de otra manera, ¿no? Veis aquí, ¿no?, en Europa, fijaros como el Reino Unido, que, como bien sabéis, de acuerdo, salió de la Unión Europea, tiene una velocidad fuerte, ¿no? Cuidado con el tema de la velocidad, ¿no? Tiene una velocidad muy fuerte para vacunar o para poner la primera vacuna, pero no es el país que ha vacunado doble, sobre todo ahora en las vacunas, de acuerdo, que necesitan doble dosis, ¿no? Entonces, bueno, la carrera, como veis, de vacunación es diferente. También os he traído, evidentemente, el programa COVAX, ¿no?, que conoceréis, evidentemente, y cómo, bueno, cómo estáis rankeados dentro de los diferentes países en América Latina, ¿no? A la derecha tenéis otro de los factores también que destacaremos y que resumiremos un poquito más adelante, ¿no? El aumento de las desigualdades, ¿no? Ya hemos oído, oye, cada vez hay más ricos y más pobres, o la distancia que hay, pues sí, pues sí. Si vemos una encuesta que se ha realizado a 295 economistas de 80 países,
en enero de este año, la desigualdad de ingresos va a aumentar un 87%, la desigualdad de la riqueza va a aumentar un 78%, la desigualdad racial va a seguir aumentando un 66% y la desigualdad de género un 56%. ¿No? Que vamos a ganar todos menos dinero del que estamos ganando a día de hoy en un futuro es probable, pero no porque nos den menos lana, ¿no? Menos billetes, sino porque quizás eso valga menos dentro de un periodo determinado, ¿no? Por tanto, vemos que hay un problema, vemos que hay diferentes velocidades, ¿de acuerdo?, en cuanto a vacunación, que quizás sea el pistoletazo para poder vivir, ¿no? Ustedes tienen unas restricciones muy fuertes, ¿de acuerdo?, en su país. Evidentemente, ¿de acuerdo?, la primera cosa para poder recuperar una economía es salir de este estado de restricción, o que los restaurantes se abran, que, ¿de acuerdo?, que la actividad económica evidentemente empiece a funcionar, ¿no? Más cosas, bueno, también les había traído las diferentes vacunas, de acuerdo, a las que tienen acceso cada uno de los países. Bueno, insisto, estamos con el monotema, estamos con el COVID, o la COVID, como dicen aquí también, o masculino o femenino. Abre todos los telediarios, lo leemos en todos los papeles y ronda nuestras cabezas y estamos cansados ya. Entonces, bueno, hay que ver, de acuerdo, cómo está nuestro país, cómo está nuestra geografía, cómo está, de acuerdo, nuestro mundo en general, de acuerdo, y cómo va a ir saliendo, de acuerdo, de esto, ¿no? Es importante, y esto no está actualizado, la mayoría de la información que les he traído está súper actualizada, esta no lo es, pero me parecía curioso, ¿no? Porque cada país, siendo una bicicleta, y disculpen que el suyo esté ahí en la montaña bajando, no era mi intención ponerlo ahí, de acuerdo, simplemente que es una foto, pero que cada país, de acuerdo, tiene un ciclo. Ya no se habla de un ciclo global económico, sino que cada país, una vez que se recuperen, de acuerdo, los estándares básicos, volverá al punto en el que estaba, de acuerdo, en el subciclo económico. Ya sabéis que todas las economías tienen una parte de desaceleración, recesión, una recuperación y una expansión, ¿no? Entonces es muy importante dónde se va a estar situado, de acuerdo, en los próximos años. El crecimiento también. China dice que es uno de los más favorecidos. Ya estaba previsto que en el año 2050 China tuviera más GDP, más Producto Interior Bruto, que Estados Unidos, India, Brasil y México, que serían las cuatro, digamos, geografías siguientes, ¿no? Los plazos quizás se acorten o se alarguen, en este caso imagino que se alargarán, pero es un hecho, de acuerdo, que China va a dominar el mundo, y en el mundo de las inversiones, en el mundo de tenemos que estar pendientes, en el mundo de la competencia de las empresas también tenemos que estar pendientes, de acuerdo, de cómo está enfocado y cómo realmente, de acuerdo, toda exposición de las empresas a China, tanto en venta como en producción, como en materias primas, de acuerdo, como en conductores electrónicos para los componentes, de acuerdo, cómo eso nos va a ayudar, o eso va a ayudar a que las inversiones vayan direccionándose hacia ella, ¿no? Además, después de la salida de Trump, de acuerdo, a pesar de que nos han quitado esas trabas comerciales, bueno, hay una idea de que todo va, de que va a haber unas mejores relaciones, de acuerdo, con Joe Biden y con el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Otra cosa importante, no hay que creerse todo, ¿no? No hay que creerse todo lo que vemos, ¿no? Este era el crecimiento que estaba previsto en el año 2020, a principio de año, y luego al final cómo fueron las cosas, ¿no? Este año hay también unos crecimientos bastante interesantes, ¿de acuerdo? Pero realmente todos vivimos más tranquilo cuando alguien importante opina sobre las cosas que nos importan, ¿no? Imaginaros que, oye, vuestro país va muy bien, entonces, bueno, yo ya duermo más tranquilo porque, yo qué sé, el BlackRock ha dicho que México o que España va a ir mejor este año, ¿no? Pero bueno, cuidado, porque las previsiones, evidentemente, hay factores que no se pueden medir, hay factores, de acuerdo, que afectan a todas las economías, y que en este caso, estos edificios que veíamos ahí, daros cuenta que ustedes tenían una previsión de 1,3% de crecimiento, bueno, pues al final se transformó, pues, en todo bajadas del Producto Interior Bruto, todo de crecimientos, ¿no? Por tanto, estamos abordando las tres líneas principales
de acuerdo de trabajo, ¿no? Hemos abordado, estamos enfocados, de acuerdo, primero, de acuerdo, en un bicho maldito, de acuerdo, que ha cambiado nuestras vidas, pero del que hay que salir. Estamos vivos, respiramos, gracias a Dios. A partir de ahora, de acuerdo, enfoquemos nuestro futuro, tanto profesional como empresarial, como personal, de acuerdo, porque las cosas evidentemente tienen que volver a su signo, ¿no? No hay bajadas, en los mercados se dice, ¿no? Que no hay subidas exponenciales sin corrección, y evidentemente no hay bajadas exponenciales como la que ocurrió en marzo, sino una corrección como la que ha habido, ¿no? Motivos para ser optimistas, ¿vale? Y esto, yo creo que hoy en día debemos de buscar cosas positivas globales para ser optimistas. Y luego, evidentemente, tenemos que tener precauciones y estar atentos a cosas, ¿no? Bueno, los estímulos fiscales, ¿vale? Siguen llegando. Yo hablo, evidentemente, desde Europa. Conozco Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero en cada territorio es diferente. Pero, evidentemente, los estados son el player principal, ¿de acuerdo?, para ayudar a salir. Nos hemos convertido de repente en menores de edad. Nos hemos convertido en personas que necesitan un tutor. Y ese tutor, evidentemente, en principio, tiene que ser el Estado. Entonces, tiene que el Estado estimular, y los estímulos fiscales están llegando. Pueden llegar tarde, pueden llegar mal, pueden no ser suficientes, ¿de acuerdo? Pero los estímulos fiscales están llegando a todos los niveles. Los bancos centrales en Europa, en Estados Unidos, además de intentar dar a la máquina del dinero, le quitan importancia a la inflación que va a haber, ¿vale? El alza de los precios es inevitable, ¿de acuerdo? Va a costar todo más producirse, y evidentemente todo ha subido, y ustedes lo tienen que vivir cerca. Todo está subiendo, pero realmente, ¿de acuerdo?, este factor se espera, ¿de acuerdo?, o hay un interés en que ese factor no sea vital, ¿no? Ese repunte de la inflación va a hacer, insisto, pues que perdamos poder adquisitivo, que ganemos menos dinero, que nuestra cesta de la compra sea más cara, etc, etc, ¿no? Globalmente la vacunación se está acelerando, evidentemente, ¿no? Hablamos de segundas, terceras, nosotros vamos por la tercera ola aquí en España, nos preocupa la cuarta, otros van por la primera alargada, otros ya han pasado la cuarta, cada uno tiene una... Pero sí que es verdad que existe una solución, ¿de acuerdo? Existe una solución de vacunación por país, ¿de acuerdo? O de manera privada, como en muchos países se está ofreciendo, se está haciendo. Como siempre, AstraZeneca, que ustedes conocerán que es una de las vacunas, prefirió pagar una multa en Europa y vendérselo a Israel, ¿de acuerdo?, que realmente cumplir con los objetivos y con los plazos que había, ¿no? El dinero no es democrático, el dinero siempre manda, y es cierto que las velocidades depende de quién pague antes y pague una cantidad fuerte y cierre el número de vacunas, tenga una logística adecuada. Pero bueno, globalmente la vacunación se está acelerando, cada uno a su ritmo, ¿de acuerdo? Y los casos de COVID, al menos de una de las cepas determinadas, es verdad que hay más cepas, se están reduciendo, ¿no? Otro dato interesante, ¿no? Otro motivo para ser optimista, ¿no? Los datos de actividad económica son mejores de lo esperado, ¿vale? Y sobre todo el sector de la manufactura, ¿no? Todos los indicadores de manufactura, saben que hay muchos indicadores económicos que nos dicen que no es una encuesta, o sea, no es una encuesta de preguntarle qué te parece si la actividad va a mejorar, sino simplemente esta gente, ¿de acuerdo?, tiene que producir más, tiene que contratar más gente, tiene que tener más turnos, tiene que comprar más materia prima. Por tanto, esos datos de actividad real, ¿de acuerdo?, son mejores, con lo cual, cuando la actividad económica crece, tarde o temprano, el resto de indicadores va en su... Crecen las geografías, crecen los países, crecen los estados. Y las empresas, ¿de acuerdo?, han publicado resultados, la mayoría de ellas, bastante sólidos, con correcciones, pero con optimismo. Las grandes empresas ven un futuro, ¿de acuerdo?, con ajustes, pero en las cuales sí que tienen la idea de que van a volver a dar beneficio, sí que tienen la idea de que van a poder retribuir otra vez a las accionistas. Por tanto, las cosas no son siempre tan negativas, ¿de acuerdo?, a pesar de que nos encontremos en una situación todavía delicada, ¿no? Pero lo que se oye, ¿de acuerdo?, no es mala noticia. Pero por contra, claro,
hay motivos para no ser tan optimistas, ¿no? El ritmo, mm, el ritmo varía en los diferentes países. Eso es vital. ¿De acuerdo? Aquí en España se está hablando de la segunda mitad del año 21 para alcanzar el 70%. Si eso se alcanza, ¿de acuerdo? La recuperación será más deprisa, las distintas velocidades, ¿no? Esto es muy importante y esto hay que seguirlo porque en cada geografía va a tener un impacto muy fuerte, ¿no? Los países que mejor han controlado la pandemia, ¿de acuerdo? Muchas veces de manera casual, muchas veces por prueba y error, pero es verdad que han perdido menos caída de PIB y menos empleo. Si nos encontramos como ustedes con un índice de empleo, un desempleo, ¿de acuerdo? Que empieza a crecer y hay caídas fuertes de PIB, estamos, al igual que en España, ¿de acuerdo? Con un tratamiento, un control de la pandemia, pues no muy ejemplar, ¿de acuerdo? Para el resto de países, ¿vale? Y otra cosa importante es la consolidación de la deuda por los estados, ¿no? Muchos estados, ¿de acuerdo? No exactamente el suyo, han fluido o han utilizado, ¿de acuerdo? Han utilizado deuda, ¿no? La deuda es digamos, el dinero emitido por cada uno de los estados con el fin, ¿de acuerdo? De invertir o ayudar a pues en este caso muchos negocios, muchos sectores. Entonces, esa deuda hay que consolidarla, esa deuda hay que intentar reducir gasto o aumentar los impuestos para poder recibirlo. Entonces, eso va a marcar mucho también el crecimiento de los países, ¿no? Cuánta deuda tienen, ¿de acuerdo? Y cómo se va a hacer. Pero realmente para consolidar una deuda lo mejor es crecer. Evidentemente, el crecimiento del GDP o PIB, el Producto Interior Bruto, es la mejor manera de consolidar una deuda, más que intentar cortar gasto o aumentar los impuestos para todo el mundo, ¿no? Estos datos de hoy, evidentemente, ustedes tienen un 55% de deuda emitida en el año 20. Bueno, todavía les quedaría mucho recorrido. Ya se cuenta Estados Unidos, un 132. Está España un poquito más arriba. Hablamos creo que ahora queda un 117,6%. Por tanto, bueno, ese dinero hay que devolverlo, ¿de acuerdo? Esa deuda que se ha contraído hay que amortizarla en un momento. No se puede todo el dinero gastar y seguir emitiendo dinero y seguir emitiendo deuda y seguir emitiendo deuda, ¿de acuerdo? Porque eso hará que el país será un lastre para ese país, ¿de acuerdo? Y para ese crecimiento. En cuanto a los mercados financieros, nos encontramos con un punto de vista, creo que deberíamos tener todos, ¿no? Que esto es algo, claro, ¿esto es algo estructural o es coyuntural? Esto es debido a un fallo en la arquitectura global, o esto ha sido un cisne negro, esto ha pasado y punto. Pues es algo coyuntural, con lo cual la reacción es rápida, ¿de acuerdo? Cuando algo es estructural, pues hay que cambiar, ¿de acuerdo? Hay que cambiar quizás las bases, hay que buscar cuáles son los problemas, hay que equilibrar. En este caso es coyuntural, ¿de acuerdo? Esto es, se me ha muerto un familiar, hay que aceptarlo. Ha pasado esto, hay que aceptarlo, hay que salir, y la reacción ha sido rápida, ¿no? Entonces en los mercados sí que vemos, o sí que se ha visto una reacción sobre todo de los sectores que se llaman growth o de crecimiento, que siempre, en un principio, reaccionan de la manera más rápida, ¿no? Que son la tecnología, las farmacias, los laboratorios. Y a partir de noviembre, no de sino del año pasado, noviembre del 20 me refiero, otros sectores, sobre todo los más castigados, volvieron a recuperarse. Luego, sí que hay que hacer, a la hora de invertir, hay que tener cuidado y ya seleccionar o ver, ¿de acuerdo?, qué tipos de sectores o qué tipos de activos voy a invertir, lo que se llama un stock picking, una selección interesante, pero no hay duda, ¿de acuerdo? Es como las aerolíneas, evidentemente, las aerolíneas lo han pasado mal, lo están pasando mal, ¿de acuerdo? Tienen reducidas todas sus actividades o el 90% de las actividades, tienen a muchísima gente, ¿de acuerdo?, sin trabajar, muchos pilotos, pero en el momento que hay una reactivación, aquellas compañías, aquellas empresas, aquellos hoteles, o sea, el sector del turismo, ¿de acuerdo?, que realmente esté atento, que esté
que sepa ofrecer lo que se necesita en ese momento, va a explotará, ¿de acuerdo? En el sentido de que tendrá un comportamiento muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos sectores hibernando, hay muchas empresas hibernando, ¿de acuerdo? Y que empezarán poco a poco a ir sacando cabeza, ¿no? Más cosas. Los mercados siguen subiendo, ¿no? Era la tendencia que se tenía. Esto es una pantalla de Bloomberg. Si os fijáis en la parte derecha, no en la última columna, en la antepenúltima, prácticamente todos los indicadores son verdes, ¿no? Dow Jones es Estados Unidos, el S&P 500 también, Nasdaq Tecnológica un 5%, un 6%, el IPC, que es vuestro indicador, un 2,46%, Brasil se ha quedado un poquito atrás, pero todas las principales bolsas, en un principio, están subiendo, ¿de acuerdo? O sea, los mercados suben, los mercados financieramente hablando, ¿de acuerdo? Es progresivo, habrá altibajos, habrá lo que se llaman los pullback, habrá momentos en paradas en las tendencias, pero la tendencia, ¿de acuerdo?, es a volver a recuperar, ¿de acuerdo?, pues en un principio todo lo que se había perdido, ¿no? ¿Qué activos? Pues daros cuenta que a día de hoy, GR Today sacado esta mañana, el principal, lo que más está subiendo globalmente son las commodities. Lo tenéis a la derecha, GR Today, ¿no? De izquierda a derecha vemos diferentes años qué comportamiento han tenido pues las commodities, las small caps, 12%. Un indicador muy importante financiero, y no os olvidéis nunca, el 80% de las subidas de las bolsas son debidas a las pequeñas empresas. Entonces, si las pequeñas empresas empiezan a tirar, ¿de acuerdo? Lo veis aquí, 12%, es fácil que las bolsas suban, ¿vale? Las empresas pequeñas son las que realmente tienen la nueva tecnología, tienen la masa gris, tienen el futuro, y realmente invertir en pequeñas empresas es interesante porque es donde está la innovación, donde está la menor deuda, donde está el ingenio, donde está la gente emprendedora, ¿de acuerdo? Las grandes empresas el objetivo que tienen es o recomprarse acciones o comprar otras empresas pequeñas, de acuerdo, que tengan tecnología, ¿no? Y si os vais viendo por la parte de abajo, pues lo que menos rentabilidad está dando, evidentemente, son los bonos, que bueno, que están sufriendo bastante movimiento, ¿no? Los rates serían las inversiones inmobiliarias. Por lo que, bueno, vemos o se ve, de acuerdo, en los mercados que hay un cambio de paradigma, un cambio de sentido desde hace un año atrás, ¿de acuerdo? Y, bueno, y que todo indica, o todo nos indica que financieramente hablando, ¿de acuerdo? El momento es toda noticia positiva relativa al COVID-19 provocará, ¿de acuerdo?, esa vuelta a una especie de normalidad financiera, ¿no? Más cosas. ¿Qué está dando rentabilidad? ¿Vale? Porque, bueno, si os dais cuenta, en la parte izquierda superior vemos en un año lo que ha dado rentabilidad, ¿no? El lumber, la madera. Después hablaremos algo muy interesante de la madera, ¿no? Cánola, el aceite de soja, el cobre. Eso da un 100%, 64%. Veis otro tipo de activos, ¿de acuerdo?, que en un año han dado una rentabilidad. A día de hoy, esta mañana, en lo que va de año, desde enero hasta hoy, veis la recuperación de la gasolina, el crudo, las Linhox, lumber, la colza, o sea, la cánola, el cobre, el algodón. Bueno, veis cómo se está invirtiendo en otras cosas diferentes a las que nosotros pensábamos o nosotros hemos escuchado hace mucho tiempo, ¿no? Hay mucha variedad a la hora de invertir, hay muchos activos que son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Y que nos pueden, haciendo un stock picking adecuado, nos pueden complementar nuestro portfolio y nos pueden dar una rentabilidad muy, muy interesante, ¿no? Más cosas. Sobre la economía, ¿no? Sobre la economía, bueno. En Europa, principalmente, ha habido primero las ayudas quizás a los sectores que más han sufrido, ¿no? Las pequeñas empresas, los pequeños autónomos, las pequeñas tiendas, los pequeños restaurantes. Entonces, la idea principal que se ha tenido sobre ellos es darles ayuda con créditos, intentar ayudarles a ajustar o planes de ajuste de empleo, pero retribuido. O sea, estas personas dejan de pertenecer a la empresa, pero
el Estado lo paga, o directamente compensaciones económicas a fondo perdido, ¿no? Muchos de esos créditos se es consciente de que no se van a devolver, ¿no? Y que papá muchas veces te deja dinero como hijo, pero papá a veces sabe que al dejarte dinero, quizás mucho de ese dinero no se lo vas a poder devolver, ¿no? Pero es fundamental que si las pequeñas empresas mueven el mundo, las pequeñas empresas o a los autónomos a las personas que trabajan por cuenta propia, hay que darles la posibilidad o hay que hacerles ayudas, ¿de acuerdo? A través de microcréditos, a través de planes especiales para que reactiven o para que empiece a moverse la economía. Las empresas grandes lo que tienen que hacer es recapitalizarse, ¿no? Hacen un overview, hacen un reajuste, una revisión y deben, bueno, unas lo hacen con cargo a deuda, otras lo hacen, bueno, hay con ampliaciones, quizás ampliaciones de capital. Bueno, las empresas grandes tienen otras herramientas y otro tipo de atracción para ese capital, ¿no? También reciben ayudas, ¿no? Pero la inyección más difícil es hacerle llegar, no es hacerle llegar a Apple dinero, es hacerle llegar a una persona, un pequeño puesto de vendedor ambulante. Ese es el problema, ¿no? Los estados tienen que estar muy ágiles a la hora de ayudar o de apoyar a este tipo de inversiones. Además, este tipo de empresas, con poco dinero, ¿de acuerdo? Muchas de ellas consigues reflotarlas y la devolución del capital o su morosidad no es tan grande, ¿no? Hay que minimizar el fraude en ayudas. Ahora que el dinero es más barato para todos, hay que intentar que llegue a quien tiene que llegar. Aquí en España hay un seguimiento, hay un intento de seguimiento para evitar que reciba dinero gente que no lo necesita, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que a nivel mundial esto tiene que ser correcto, intentar que ese dinero de verdad llegue a quien tiene que llegar. Y hay que ayudar al capital privado, el que todavía tiene dinero y el que quiere invertir, hay que darle facilidades. No se pueden poner impuestos a la inversión, impuestos a Tobin, no se pueden poner a quien quiera arriesgar su dinero en una inversión, se le debe facilitar y se debe premiar a los semilleros de empresas, a los que hacen private equity, a los que realmente intentan echar una mano. Entonces, bueno, la economía debe estar, en este caso, debe centrarse en esas ayudas para que el motor empiece a andar y una vez que el motor empiece a rodar, ¿de acuerdo? Dedicarnos a otras cosas, a otras grandes masas y a otras grandes ideas, ¿no? ¿Cuáles son los retos mundiales a los que nos enfrentamos, ¿no? El primero de ellos sería el reto tecnológico, ¿vale? Gracias a Dios, todos los que estamos aquí nos estamos viendo a través o de un móvil y estamos conectados y yo les estoy hablando desde 7000 o bueno, no me acuerdo los kilómetros que hay. Estoy hablándoles desde no sé cuántos miles de kilómetros con ustedes y bueno, igual hasta me escuchan bien, ¿no? Quiere decir, de repente nos hemos activado, nos hemos reactivado tecnológicamente, pero no solo es que tengamos Zoom, Teams, un ordenador y tengamos un smartphone. Hay más, hay más. Las empresas deben acabar con el reto tecnológico, que habían empezado, deben facilitar la idea y ahora mismo las empresas que están triunfando son aquellas que te llevan su comida a casa, lo que compras te lo traen inmediatamente, las que tecnológicamente ya eran importantes, ¿no? Entonces, cuidado, el reto tecnológico es importante porque no es solamente en la comunicación, sino que debe de ser en muchos más ámbitos. El reto de la sostenibilidad. Me preocupa muchísimo, me preocupa que muchos países se quieran desmarcar de esto. Es algo que yo personalmente, inicialmente pensé que era una moda, hace muchos años, yo lo vi como una moda más, ¿no? Esto es la sostenibilidad, invertir en aquello que sea sostenible, apoyar esa sostenibilidad. Bueno, lo veía como, bueno, es una moda, es una especie de buenismo, ¿no? Ni mucho menos. Yo me equivocaba realmente y creo, de acuerdo, que este es un gran reto. Si ustedes van a liderar una empresa, si ustedes van a invertir, si ustedes éticamente en su vida, de acuerdo, no son buenos, no serán sostenibles. La sostenibilidad va mucho más allá, de acuerdo, que el tema de la huella de carbono o del CO2. Las empresas deben hacer
dentro, para que se den cuenta, dentro de un año, muchos bancos de inversión no van a invertir en empresas que superen un tanto por ciento de huella de carbono o de no sostenibilidad. Quiere decir, puedes quedarte fuera de la partida de póker o de la partida si tú no cumples una serie de requisitos. Por lo tanto, ustedes, que muchos de vosotros que vais a ser líderes en empresas o vais a montar vuestra empresa o que ya estáis trabajando en una empresa, eh, tenéis que forzar desde dentro o desde arriba o desde fuera a que las empresas empiecen a cumplir de acuerdo con los criterios de sostenibilidad, que vayan ordenando su actividad de esa manera, porque si no se quedarán sin financiación en un año. Banco Santander ha anunciado que va a dejar de invertir mundialmente a todas aquellas empresas o aquellos clientes o financiar a aquellos clientes que no tengan una serie de requisitos establecidos de acuerdo de sostenibilidad. Esto, que es un grano de arena en el desierto, lo van a hacer todos los bancos de inversión, todas las grandes gestoras de inversión, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que hay que estudiar. Si ustedes son estudiantes y van a hacer una maestría, esto hay que estudiarlo. Hay que ser un líder o hay que ser un líder en ordenamiento, en sostenibilidad. Hay que ser un líder en inversiones sostenibles. Hay que controlar y ser capaz de hacer un proyecto de sostenibilidad en una empresa para cumplir la Agenda 2030, para cumplir realmente, de acuerdo, todos los objetivos futuros. El reto siguiente, de acuerdo, es el reto de... Me preocupa mucho, de acuerdo, decía que esto me preocupa bastante, que países se nieguen a incluirlo, ¿de acuerdo? Los países tienen que ser un facilitador, tienen que ser un trampolín, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, cuando muchas de las protestas que hay, y entraremos un poquito más adelante con esto, muchas de las protestas que hay son por diferencias sociales, por étnicas, por diferencias de sexo, pero también, ¿de acuerdo? Hay protestas por la sostenibilidad, ¿no? Entonces, este es otro de los retos que ahora vamos a comentar, ¿no? La protesta de la gente. La gente protesta y nosotros decimos, sí, estamos de acuerdo, pero hay que dar solución a eso, ¿no? Entonces, la sostenibilidad hay que presionar, ¿de acuerdo? Para que los países y las empresas empiecen a cumplir esta serie de requisitos, porque si no se quedarán fuera de la mesa de juego. Reto de la velocidad de recuperación. Este es el reto importante, ¿no? ¿A qué velocidad? ¿Vamos en un tren ligero? ¿Vamos en un autobús? ¿Vamos en un carro? ¿Vamos en una bicicleta? Es un reto mundial, ¿no? Ya lo hemos comentado también. Y el reto de la reducción de las desigualdades, ¿no? Estos son otra de las cosas que se ha puesto encima de la mesa. Avanzo un poquito más para hablarle de las megatendencias. Las clásicas eran, bueno, pues la robótica, la desalinización del agua o la potabilización del agua, las personas mayores, era una megatendencia, desarrollo de la inteligencia artificial o lucha por el medio ambiente. Esto lleva hace tiempo, ¿no? Hay inversores que invierten por robótica o por lucha del medio ambiente o por desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Es como si yo invirtiera en automoción, pero no me quedara con solo invertir en Daimler, por ejemplo, o en una empresa de automoción, sino que yo invirtiera desde la materia prima hasta quien hace los plásticos, hasta quien hace los retrovisores, quien hace el motor. O sea, yo invirtiera en toda la cadena, ¿no? Entonces, la megatendencia es una manera de invertir nueva que ha llegado. Estas son las megatendencias clásicas, pero les voy a contar cuáles son las megatendencias o los retos importantes del año 2021, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, pues los retos transversales, ¿de acuerdo? Y este está publicado por el Project Management Institute este año 2021, es lo vulnerables que son determinadas economías, ¿no? Sobre todo para la preparación tecnológica y sobre todo las desigualdades de salud, educación y economía, ¿no? Entonces, acabar con la vulnerabilidad. Esto es importante. Todos los gobiernos, todos los estados, todos los continentes tienen que intentar ver, ¿de acuerdo?, cuál ha sido su debilidad, ¿de acuerdo?, e intentar fortalecerla. Otro reto es encontrar líderes, ¿de acuerdo?, que colaboren al cambio climático. Líderes como... No es por personalizar, y permítame que yo
políticamente no entre en ningún sitio, pero sí que es verdad que líderes tan importantes como Trump, independientemente de lo que pensemos cada uno de nosotros de él, que se nieguen de acuerdo o que no existe el cambio climático o que ralenticen de acuerdo, realmente lo que han dificultado o nos han hecho perder es mucho tiempo, ¿no? Bill Gates decía el otro día que, bueno, en su momento, realmente lo que o predijo en su día, creo que la primera el primero de los problemas que vamos a tener era algo químico que nos iba a afectar, y el segundo es el cambio climático, ¿no? Es el siguiente virus, ¿no? Entonces, se necesitan líderes en las empresas, líderes en los sectores, líderes a nivel mundial para estar de acuerdo en mitigar, de acuerdo, o hacer planes para mitigar el cambio climático, ¿no? Y sobre todo las consecuencias. Otro de los retos transversales que tenemos son las protestas. Aquí en España tenemos ahora mismo, cada día, tenemos huelgas, altercados en las calles. Bueno, podemos entrar en los motivos que sea o que no sea, ¿no? Pero en el fondo, el nerviosismo o la gente, muchos de nosotros quizás estemos dando lo peor de nosotros en estos días, ¿no? Entonces, ahora hay una ola mundial de protestas. Empezó con siguió con Black Lives Matter. Vimos la protesta, evidentemente, del Capitolio con todo lo que eso supuso. Hemos protestas por cuestiones raciales, de género, diversidad. Entonces, en este caso, las protestas van a seguir. Entonces, hay que ver cuándo. O sea, ya no es sí, tienen razón. O sea, cuándo se va a abordar eso y cuándo se va. Porque eso también es otro virus, ¿no? Los temas raciales, de género, ¿no? El menospreciar de acuerdo a las personas, pues realmente es otro de los virus que se deben de atajar. En los mercados emergentes es el momento, de acuerdo, una vez que se recupere esa velocidad que hemos dicho de crucero, de abordar los desafíos pendientes, ¿no? La pobreza, el dividendo demográfico, temas de infraestructura y de educación, ¿no? Una vez que se recupere el 70% que hemos dicho de vacunación, se debe, ¿de acuerdo?, o nos debemos enfocar en esos desafíos, sobre todo los mercados que consideremos que sean emergentes, ¿no? Y luego el crecimiento de la inteligencia artificial es algo que es evidente, es algo que funciona. La inteligencia artificial no solo es Alexa o Siri. La inteligencia artificial es mucho más, es toma de decisiones, ¿de acuerdo?, en función de una serie de algoritmos. Y sobre todo hay que resolver el tema ético, las implicaciones éticas en cuestiones como los prejuicios o la desigualdad, ¿no? Claro, que una cámara detecte o te clasifique o tome decisiones en función de lo que vea esa cámara, dependerá de quién esté detrás y qué implicaciones éticas ha tenido quien ha programado ese algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, esos son, digamos, los retos transversales que tenemos una vez que lleguemos a los niveles básicos de vacunación y podamos respirar, ¿no? Necesitamos respirar, necesitamos salir a la calle, respirar y empezar a hacer cosas. Pero todos aquellos, insisto, todos los que me estáis escuchando y que estéis trabajando o vayáis a trabajar o vayáis a estudiar algo, tenéis que implementar estos retos transversales o tenerlos dentro de la empresa en la que vayáis. O sea, va a ser unas cuestiones que vais a debatir, que vais a intentar solucionar y que todo el mundo va a girar o todo el mundo va a dirigirse de acuerdo hacia todos estos desafíos. En cuanto a nuevas ideas de inversión, por ser diferente, ¿no? Yo creo que para invertir acabo enseguida, les comento 4 ideas más y sobre todo me interesa escucharles o compartir con ustedes, de acuerdo, sus preguntas o sus opiniones, ¿no? El sector de la silvicultura y el sector de la visión artificial. Estos dos sectores ahora mismo están en un foco impresionante, ¿no? Y me dirán ustedes, ¿qué es la silvicultura, no? No sé, o si alguna vez la han escuchado, ¿no? Bueno, la silvicultura es el cuidado de los bosques. Silvi es de selva, la cultura de la selva, cultura de claro, si estamos hablando de que no queremos emitir CO2 o queremos reducir CO2, el sitio donde más se puede
se puede quitar ese CO2, pues podría ser, por ejemplo, de acuerdo, en bosques, ¿no? O sea, en cementerios de CO2, ¿no? Y es más, ahora mismo la madera se están haciendo en Berlín y en Estados Unidos están haciendo edificios con una madera especial que se llama contralaminada, que dicen que es más fuerte que el acero. Está cambiando el packaging. Quiero decir, el sector de la silvicultura ahora mismo es un sector totalmente devaluado, que está valorando como antiguamente y que va a tener, de acuerdo, un factor muy importante. Todas las empresas que estén detrás, de acuerdo, de esta explotación o de este tratamiento o creación de zonas donde se pueda bueno, recuperar ese CO2, bueno, puede ser interesante, ¿no? Y sobre todo el desarrollo que va a tener la madera. La madera, lo veíamos antes, lumber, lo que es la tarima, ¿no? Era uno de los que más rentabilidad ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? El crecimiento que está teniendo. Y el sector de la visión artificial, ¿no? Inteligencia artificial, sí, pero visión artificial, lo que decía, ¿no? Yo con una cámara voy a desarrollar todos los algoritmos que va a haber detrás del desarrollo de todas las empresas tecnológicas que están en la identificación, en la catalogación, en realmente ahora nos tienen clasificados pues por todo lo que hacemos en nuestro móvil, por todo lo que pedimos a Amazon, por toda la tele que vemos. Daros cuenta de la información que estamos dando continuamente, ¿no? Pero ahora es que con una cámara, ¿de acuerdo? Va a sacar información sobre mí y va a tomar decisiones o va a ofrecerme cosas en función de cómo sea, ¿no? Entonces es lo que decíamos, que éticamente el sector de la visión artificial, ¿de acuerdo? Y el desarrollo es muy interesante, ¿de acuerdo? Pero también muy peligroso, ¿no? El porcentaje que había, por ejemplo, en Londres de cámaras en Inglaterra, de cámaras en la calle controlando todas las personas y monitorizando, es una vigilancia, ¿no? Es lo que es el Big Brother, ¿no? El gran hermano, ¿no? El que nos está vigilando realmente a día de hoy, cuándo salimos, dónde salimos, con quién salimos, en qué coche vamos, a qué hora hemos pasado por aquí, bueno. Y otra idea también interesante que es qué debemos buscar en las inversiones, ¿no? Eh, la primera de las ideas que yo les pongo sobre la mesa es que se debe ser original, ¿no? Invertir en Apple no es ser original. Invertir en GameStop no es ser original, ¿no? Hay que invertir en cosas diferentes de las que uno invierte porque es realmente la manera en que nosotros encontremos. Empresas sólidas, ¿no? Hay que ver lo que son las empresas que tienen fortaleza, que tienen barreras de entrada y que tengan negocios sencillos de entender. No puedo invertir en algo que yo no entienda. Si yo no sé cómo gana una empresa, no debo de buscar, y no es el momento de probar ahora, ¿no? Debo buscar empresas, insisto, que tengan barreras de entrada en sus negocios, puedo incluso trabajar con un monopolio y negocios sencillos. Y otra cosa, siempre que yo vaya a invertir, a pesar de que sea a corto plazo o a medio plazo, debo de preguntarme, oye, ¿esta empresa realmente a 10 años va a seguir como está? Quizás si soy capaz de responder a esa pregunta, oye, pues yo creo que sí, porque va bien. Si veo que, ostras, pues 10 años que es mucho, esto tiene que cambiar, realmente, de acuerdo, quizás no sea una buena inversión. Hablaríamos de medio y largo plazo, ¿no? Lo estamos refiriendo, ¿no? Bueno, yo les ponía aquí unos ejemplos de, bueno, inversiones que me parecen diferentes, ¿no? Líderes en máquinas de gimnasio, Tecnogym, ¿de acuerdo? Esta empresa italiana. Compass Group, líder mundial en catering. Ryman Healthcare, líder en residencias en Nueva Zelanda, porque está haciendo villas de lujo para las personas mayores. Inditex, líder de retail con negocio robusto. Microsoft, una empresa cara, pero con barreras de entrada muy elevadas. Veis que la manera quizás de acercarme a la inversión es totalmente diferente a lo que tenemos. Hoy en día hay un factor muy importante, de acuerdo, que es el quality, ¿no? Yo debo de invertir en aquellas empresas, de acuerdo, que tengan una calidad en sus balances, que yo vea que no están muy endeudadas, que no tienen muchos costes, que no han emprendido unos proyectos faraónicos, sino que y que yo realmente entiendo su negocio. Debemos buscar la simplicidad y la claridad en las inversiones, ¿vale? No busquemos criptomonedas, no busquemos cosas que no entendemos. Yo no entiendo las criptomonedas. Yo no sé por qué suben las criptomonedas. ¿De acuerdo? Y cada vez que me acerco a entender el movimiento de las criptomonedas, sigo sin entenderlo. No tiene lógica. ¿De acuerdo? Entonces, si yo entro en criptomonedas o entro en GameStop y no sé de qué va esto, lo que voy a salir es mal parado, voy a salir mal orientado. Tenía muchas más cosas, tenía muchas cosas porque, bueno, quería compartir, bueno,
más en el mundo de las finanzas, que es más cercano a mí en cuanto a momentos de inversión. Les había traído muchas más cosas. Pero bueno, yo creo que tampoco quiero, prefiero hablar con ustedes, prefiero que me digan de acuerdo un poco, bueno, sus pensamientos y que compartamos y que enriquezcamos esto un poco, ¿no? Porque esto se enriquece evidentemente con ideas como las suyas. Entonces, simplemente estado de sitio, velocidades, un poquito como resumen, ¿no? Para que comencemos la charla, lo que les he comentado aquí, ¿no? Las tres ideas principales, sanitario, económico y financiero. Sanitario, la velocidad va a marcar mucho la salida de las economías, las vacunas, cuando lleguen, cuando me vacunen, el efecto, que si los mayores de 50, los menores de 50. Bueno. Por otro lado, de acuerdo, los motivos para ser optimistas en los mercados los seguimos teniendo, ¿de acuerdo? Y en general, ¿no? Hay cosas positivas, ya hay cosas positivas, y esto ocurre, no se ha acabado el mundo, seguimos respirando, ¿de acuerdo? Pues evidentemente hay que hacer otro tipo de cosas. Cuidado, porque el ritmo o los países que no controlen o que emitan demasiado deuda, ¿de acuerdo? Que no es su caso, pueden tener problemas. Eh, como es coyuntural, de un día para otro pasará, o de un periodo para otro pasará, evidentemente habrá volatilidad en los mercados, pero pasará. Que los mercados suben, con lo cual no quiere decir que las economías suban. Que una economía vaya bien o que un país va bien no quiere decir que su bolsa va bien. Pero bueno, si los... dense cuenta, de acuerdo, que el mercado es un sitio de encuentro del optimismo, ¿no? La mayoría de la gente es bullish, es compradora. Entonces, bueno, en Estados Unidos los mercados hay una tendencia, ¿no? Una tendencia. Que está dando rentabilidad, cosas diferentes a las que pensamos, que nos fijemos más en las megatendencias que hay, ¿de acuerdo? Que económicamente los países tienen que estar a la altura, tienen que ayudar, tienen que intentar que no haya fraude y sobre todo que el capital privado entre. Es un error que los estados no permitan capital privado, ¿de acuerdo? No es que me compren, no es que yo sea de izquierdas y me vaya a comprar de fuera, no, esa no es la idea. ¿De acuerdo? Vienen a invertir y el que viene a invertir quiere una retribución. No me quiere comprar el país, quiere invertir en un sector o quiere invertir en una idea, ¿de acuerdo? Y los retos principales que hay, ¿de acuerdo? El tecnológico, sostenibilidad, y sobre todo que ustedes o vosotros o nosotros somos los players, bueno, los que somos un poquito más mayores, cada vez menos, pero somos los players que tienen que llevar a cabo este cambio en cuanto al reto de sostenibilidad, que yo creo que es con mayúsculas, el reto mayor que hay. ¿Vale? Paramos aquí un poquito, les paro la presentación y me comentan ustedes, evidentemente, las ideas, las cuestiones, dudas, o bueno, si no están de acuerdo, evidentemente, cualquier desacuerdo, yo encantado de escucharles y de compartir con ustedes bueno, pues, toda esta presentación. Muchas Perfecto, gracias. Juan. Muchas gracias, Diego. Si nos ayudas, por favor, a coordinar las preguntas, si es que Así hubiera, es. por favor. Claro que sí, maestro Mauricio. Muchas gracias, Juan, por todos los temas. Les recuerdo que está abierto el chat. Nos pueden poner sus preguntas o si no quieren charlar con Juan, pueden alzar la mano y con mucho gusto les estaría dando el micrófono. Les estaría asistiendo ya con la parte del micrófono. Sí, No sí, sé sí, si sí, ahorita sí. también de manera personal también me gustaría, pues bueno, que les podamos platicar aquí a los espectadores esta alianza, ¿no? Que tenemos entre la maestría en la Universidad de Ibero con el Estudios Bursátiles de Madrid, el Instituto de Estudios Bursátiles. Bueno, toda la gente que hemos, bueno, eso Mauricio evidentemente es el player principal de este tipo de alianza, pero bueno, yo si me permite, Mauricio, yo doy mi visión de lo que supone, de acuerdo, pues culturalmente, de acuerdo, para gente como vosotros, pues venir a España físicamente o compartir con nosotros pues la formación, ¿no? Es otro punto de vista, otra, otra idea, otros mercados. Ustedes que son muy conocedores del mercado americano, al tener una cercanía de continente, evidentemente conocer Europa es la otra pata, quizás la otra sería evidentemente Asia, la otra pata importante a la hora de enriquecer y de verdad, de acuerdo,
todas las promociones que estamos teniendo bueno, están teniendo un comportamiento excepcional, les enseñamos a invertir, les enseñamos a hablar, evidentemente, hablamos de temas de ESG, hablamos bueno, de muchas materias, hablamos de innovación tecnológica, realmente enfocamos a todos nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Como pensamos que deben estar formados para liderar, ¿de acuerdo?, el cambio en un futuro, ¿no? Para estar en el ático de las empresas y para tomar decisiones, ¿no? Para que adquieran, pues sobre todo, habilidades a la hora de decidir, de analizar, ¿de acuerdo? Esa capacidad de análisis que les comentaba, ¿no? Esta foto que comento muchas veces, ¿no? Esa capacidad requiere una reflexión, un conocimiento, lecturas, bueno, y compartir compartir culturas, ¿de acuerdo? Yo creo que esa manera de compartir, que cuando vienen ustedes aquí a España, ¿de acuerdo? Cuando vienen aquí en las actividades presenciales o cuando profesores acuden, ¿de acuerdo?, a México, pues realmente es enriquecedora, y la gente que hemos estudiado fuera sabemos o que hemos estudiado en 2 países, ¿de acuerdo? Pues nos ayuda a tener una visión totalmente diferente y nos saca de ese arraigo local, ¿no? El arraigo local es bueno, ¿de acuerdo? Es muy interesante, pero de cara a una visión internacional, además de idiomas, se requiere una visión, aumentar el espectro, ¿no? Mauricio, Sí, tú me puedes perfecto. completar. Aquí Mariana nos hace una pregunta, Sí, que si hay límite de edad para tomar la maestría. No, Mariana, no hay ningún límite de edad. Los requisitos fundamentales para poder tomar la maestría es que tengas un título de licenciatura. Eso sí es un requisito fundamental. Y el proceso de ingreso a la maestría es iniciar con una entrevista, con alguno de los colaboradores que coordinan la maestría, con el propósito de estar seguros de que obviamente a través de la entrevista nos podamos asegurar de que la maestría te va a generar valor en función a tu actividad actual y a lo que tengas como meta en él. Pero no hay límite en cuanto a edad, específicamente, no tenemos este límite. Este, Muy bien, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, nada más recordarles a todos los que nos están escuchando que en función de lo que dice Juan, la maestría en finanzas de la Ibero eh, está establecida en convenio con el Instituto de Estudios Bursátiles, es decir, la mitad de las materias están a cargo del Instituto de Estudios Bursátiles, sobre todo en la parte de mercados financieros, y la otra mitad de las materias están a cargo de profesores locales de la Ibero, más bien en orientación hacia lo que son finanzas corporativas y de empresa. Entonces, esta asociación pues, les permite a ustedes experimentar clases con profesores del extranjero y obviamente el hecho de que al terminar tengan doble titulación, tanto un título por parte del IED como otro título por parte de la Ibero, lo cual obviamente curricularmente pues les ayuda muchísimo en su desarrollo profesional, ¿no? Nos pregunta Juan Carlos Villarreal, que él es sí. médico y que si él pudiera estar sujeto a estudiar esta maestría. Sí, te platico, Juan Carlos, hoy día, de hecho, tenemos ahorita un médico en la maestría, tenemos arquitectos, diseñadores, abogados. Esta maestría está diseñada para a quien le interese conocer de finanzas, sin que esto implique que tu licenciatura haya tenido que ser de un corte económico, administrativo, contable. El programa, de hecho, en el primer semestre, hay que hablar específicamente de finanzas como una especie de introducción al mundo de los negocios. Y está diseñada precisamente para personas que posiblemente en su profesión vayan avanzando y de momento se encuentren con que pues ahora tienen que saber algo de finanzas y pues nunca se prepararon para ello, ¿no? El 97% de nuestros alumnos trabaja
y más o menos el 40% de los alumnos que tenemos no tienen antecedentes de una carrera que tenga que ver con administración, economía, contabilidad o finanzas. Entonces, claro que es posible ser aceptado siendo médico. Nos preguntan, Juan, Walter nos pregunta que qué diferencia tendría la inversión en sostenibilidad contra la inversión en medio ambiente o Ujú. si estos son sinónimos. Sí, cuando nos referimos a medio ambiente, si nos centramos, digamos, en una de las partes, ¿no? En una de las partes de la inversión que se llama inversión socialmente responsable, ¿no? Entonces, bueno, el medio ambiente es prácticamente bueno, centrarse solamente en la parte, de acuerdo, en la parte de CO2, en la parte de las emisiones, en la parte de vender la no emisión, vender los créditos de no emisiones de unas empresas a otras, ¿no? O ordenar, de acuerdo, cuáles son climáticamente cuáles son las fuentes de energía del futuro, ¿no? Cuando hablamos de ESG, ESG, hablamos de que es hacia donde va el mundo de la inversión y es un poquito más completo, ¿no? Se busca que socialmente sean responsables desde el punto de vista del trato al medio ambiente como todo lo que son los consejeros, ¿no? Quiere decir que que el compliance se cumpla en esa empresa, que haya hay una equiparación de hombres-mujeres en los cargos directivos, que no exista fraude, que no hayan robado, que no hayan estado, tengan antecedentes, ¿no? Entonces, ESG, que son los tres criterios, abarca lo que he dicho, ese punto de vista social, ese punto de vista de gobernanza y ese punto de vista de medio ambiente, ¿no? Entonces ahora, desde hace unos años, ¿de acuerdo? Se está proyectando en las empresas que cumplan esos requisitos. Es, porque de esa manera el capital privado acudirá a ellos, ¿no? Entonces, cuando os hablaba, evidentemente, del medio ambiente, me refería también, de acuerdo, a que los gobiernos deben dejar pasar, de acuerdo, estos criterios deben facilitar o obligar a que se cumplan estos criterios para que pertenezcas al mundo de la inversión y para que esas empresas sean objeto de inversión, ¿no? Es un poquito la idea principal, ¿no? Pero bueno, ESG, ESG son las siglas que decíamos que era una moda, ¿no? Pues realmente es un hecho y ya hay muchos mutual funds que están solamente dedicados a empresas que respetan el medio ambiente, están bien ordenadas y que socialmente tienen un comportamiento bueno. Entonces, bueno, eso en su país, ¿de acuerdo? Por eso digo que hablabas, Mauricio, bueno, que es un doctor. Realmente en todas las reuniones que tenemos hoy en día de los bancos, cuando hablamos del COVID, viene un doctor. Viene un doctor a hablar de las previsiones económicas que hay y el estado de la situación del virus. Eso en Europa y en Estados Unidos ha tenido mucha, mucha aceptación. Que alguien que venga de carreras con conocimientos financieros, de carreras que no sean financieras, se le haga experto de algo determinado. Imagínate que eres ingeniero de automoción y sabes finanzas, ¿no? Posiblemente te requieran, de acuerdo, en inversiones para analizar el sector de automoción. Qué mejor perfil para analizar healthcare que un médico, o sea, que un doctor. Es la mejor idea. Tenemos que formarnos, ¿de acuerdo? Porque las finanzas, financieramente hablando, o en las finanzas, porque las finanzas, hagamos lo que hagamos, van a estar presentes en nuestra vida. O nos dediquemos directamente a ellas o indirectamente en una empresa que requiera financiación o a través de inversiones de capital excedente o de liquidez que nosotros tengamos. Pero bueno, ESG, que era la pregunta, perdón, que me he ido un poco, es, bueno, es más allá que medio ambiente, ¿no? Es que éticamente esa empresa tenga un comportamiento bueno, ¿no? Perfecto, Juan. Bueno, pues no tenemos más preguntas, y el tiempo se nos ha terminado. No hay, muchas gracias por las respuestas a este chat, Juan. Muchísimas gracias también
por la exposición, muy interesante. Ojalá haya oportunidad de ver el resto de las láminas que por ahí vi que te faltaron algunas. Está Sí. muy interesante. Pero pues agradecerte muchísimo que hayas tenido la atención para con la Ibero, de poderte conectar desde Madrid durante esta hora de conferencia. Agradecerles también mucho a todos los participantes en esta conferencia y obviamente invitarles a que si están interesados en conocer más de estos temas y su intención pudiera ser estudiar una maestría en finanzas, pues los invitamos a que visiten el booth dentro de la Expo Ibero Posgrados relativa a la maestría en finanzas. Ahí vienen todo lo que tiene que ver con el perfil de ingreso, el perfil de egreso, el programa de estudios y obviamente los pasos para el proceso de inscripción para la maestría, pues que iniciamos con clases en el mes de agosto de este año. Entonces los invitamos a que visiten ese booth si están interesados, y yo creo que con esto estaríamos finalizando nuestro evento del día de hoy. Volviendo a agradecer a Juan, muchas gracias a Diego por parte de Comunicación Institucional de la Universidad por su participación. Y pues otra vez, Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Espero que ahora la pandemia permita vernos muy pronto por aquí, por México o por Madrid. Ojalá, ojalá. Y bueno, agradecerles a todos su atención y con esto estaríamos dando por terminado nuestro evento del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y otra vez muchas gracias, Juan, y muchos saludos a todos los amigos del Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España. Eso Muchísimas parece. gracias y que tengan muy buenas tardes. Cuídense. Hasta luego.